Buen día, soy la doctora María Guadalupe Treviño Alanís. Vamos a hablar del sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino es un conjunto de órganos constituidos por los genitales internos y los genitales externos. Los internos están situados en la pelvis menor y son los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina. Los genitales externos ocupan una situación antero-inferior respecto a la sínfisis del pubis y en conjunto constituyen la vulva. En estos esquemas se muestra el útero y es un útero grávido, tiene un feto. De adelante hacia atrás vemos el monte del pubis, el panículo adiposo, la sínfisis del pubis, la vejiga, encima de la vejiga el útero, atrás de la vejiga y atrás de la uretra la vagina y atrás de la vagina el recto. Aquí en el segundo esquema estamos viendo la pelvis, la vista superior, el peritoneo pasando por encima de la vejiga, por delante del útero y el oviducto y el ovario y por detrás del útero, oviducto y ovarios, formando los fondos de saco anterior y posterior. Aquí vemos un oviducto y el ovario. Son órganos pares. En el ovario ocurre la gametogénesis y la hormonogénesis. Son ovoides y se sitúan a cada lado de la cavidad pélvica. Tienen una cara medial, una cara lateral, un borde anterior, un borde posterior y dos polos, una extremidad tubárica y una extremidad uterina. En el interior del ovario ocurre la foliculogénesis y dentro del folículo, pues el desarrollo del ovocito. En el ovario también ocurre el proceso de la ovulación y una vez expulsado el ovocito, lo que queda del folículo da lugar al cuerpo amarillo. Los medios de fijación. El ovario, para mantenerse en su posición en la pelvis menor, tiene el ligamento suspensorio del ovario, el mesosalpix o ligamento tubo ovárico y el ligamento propio del ovario. La vascularización arterial está dada por las arterias ováricas y las arterias uterinas. Las arterias ováricas son ramas de la aorta abdominal y las uterinas de la ilíaca interna. El drenaje venoso es por el plexo pampiniforme, que se va a dirigir a las venas ováricas y van a drenar a la vena cava inferior en el lado derecho y a la vena renal en el lado izquierdo. En este esquema de las venas afluentes a la vena cava inferior, pues vemos ahí la vena ovárica o testicular drenando la vena cava y la vena ovárica o testicular izquierda drenando a la vena renal izquierda. La inervación es por el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático sacro. Las trompas uterinas tienen de 10 a 15 centímetros de longitud, transportan a los gametos, ahí ocurre la fertilización y por lo tanto también se transporta el cigoto. Están situadas transversalmente en la cavidad pélvica a ambos lados del útero y se abren a la cavidad peritoneal. Se distinguen 4 sectores en las trompas uterinas. Una porción uterina localizada en el espesor de la pared uterina se abre a la cavidad uterina por el orificio uterino de la trompa. Un istmo horizontalmente dispuesto constituye el tercio medial de las trompas. La ampolla, que es la porción más ancha y larga de la trompa, y el infundíbulo. En su base se localiza el orificio abdominal y presenta 10 a 15 franjas, una de las cuales es más larga y ancha que el resto, que es la franja ovárica. La estructura histológica de las trompas tiene una mucosa con un epitelio estratificado.
La estructura histológica de las trompas. Tiene una mucosa formada por un epitelio cilíndrico simple ciliado alternando con células no ciliadas. Una muscular constituida por dos estratos de fibras musculares lisas, son longitudinales. Intervienen en movimientos peristálticos y antiperistálticos. Y una serosa, que forma parte del ligamento ancho del útero, es la capa más superficial. La vascularización arterial de los oviductos es la arteria tubárica lateral, rama de la ovárica, y la arteria tubárica medial, rama de la arteria uterina. Y el drenaje venoso sigue el mismo patrón que las arterias, drenando a las venas ováricas y a la vena uterina. La inervación es por el sistema nervioso autónomo, simpático, del T10 a la L2, y la inervación parasimpática sacra. El útero es un órgano muscular, hueco, impar, de paredes gruesas. Permite la implantación y el desarrollo del embrión, del feto, y es un elemento importante motor para el trabajo de parto. Está localizado en el centro de la cavidad pélvica, en el espacio visceral pélvico. Aquí vemos la vista superior y la relación que guarda con la vejiga hacia adelante y con el recto en la parte posterior. Está formado por un cuerpo, por un cuello o cervix uterina. Y en el cuerpo, en la parte más superior, le llamamos el fondo del útero. El cuerpo del útero tiene una forma triangular, muestra dos caras, tres bordes y tres ángulos. La cara anterior o cara vesical forma el fondo del saco vésico uterino y la cara posterior o cara intestinal constituye el fondo del saco uterino. En el cuello del útero la cavidad uterina tiene una estrecha cavidad dividida en dos sectores. La cavidad del cuerpo de forma triangular. En los ángulos superiores se encuentran los orificios internos de las trompas y el ángulo inferior comunica con la cavidad del cuello mediante el orificio cervical interno. Aquí en esta imagen del sobota es una histerosalpingografía. Aquí observamos la cavidad uterina en esa forma triangular y este diminuto hilo sería el oviducto y la parte más ancha del oviducto. La pared uterina está formada por el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio está constituido por una capa funcional y una capa basal. Esa capa funcional es la que se pierde durante la menstruación y de la capa basal prolifera y vuelve a formar la capa funcional. Tiene el endometrio glándulas tubulares simples. El miometrio, que constituye la mayor parte de la estructura del útero, está constituido por fibras de músculo liso. Hay abundantes vasos sanguíneos y el perimetrio queda muy adherido al nivel del fondo y tercio superior de las caras vesical e intestinal. Fundamentalmente es la línea media. A nivel de los bordes laterales de la porción supravaginal del cuello se dispone el parametrio. Esta diapositiva sirve para darle una mirada al ciclo sexual femenino, que para su estudio se divide en el ciclo ovárico. Este a su vez se divide en la fase folicular y en la fase luteínica. La otra parte del ciclo sexual femenino es el ciclo uterino o endometrial, que se divide en la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. El útero tiene como medio de fijación el ligamento ancho del útero, los ligamentos redondos del útero, el retináculo uterino, que está constituido por un grupo de ligamentos, el ligamento útero-sacro, el útero vésico púbico y los ligamentos cardinales. Aquí vemos la vascularización.
Y el esquema muestra la gran vascularización que tiene esta región pélvica, especialmente el útero, con un plexo venoso muy abundante. Las arterias uterinas, que son ramas de la arteria ilíaca interna, y son la derecha y la izquierda. Ahí también vemos a las ováricas y a las vaginales. Y el drenaje venoso por ese gran plexo uterino, pues a las venas ilíacas internas. Este esquema del García Porrero muestra las dos arterias uterinas, cómo están a los lados del útero y cómo van a... Este esquema del García Porrero, una cara anterior de la vagina, el útero, viductos y ovarios, por una parte en color celeste muestra el ligamento ancho, cómo está cubriendo por delante y pasa hacia la parte posterior. Y por otro lado vemos a la arteria uterina, dando a la rama vaginal, la arteria uterina que pasa a los lados del útero y participa en la formación de las arterias tubáricas. La inervación, pues igual que el resto de estos órganos, es por el sistema nervioso autónomo, el simpático y parasimpático sacro. Aquí en este esquema vemos al simpático de la T10 a la L2 y el parasimpático sacro. La vagina es un conducto fibroelástico, se encuentra situada caudal al útero y se extiende hasta el vestíbulo de la vulva. Presenta una forma tubular. Su extremo superior se inserta en la porción vaginal del cuello uterino. Posee una cavidad y tres capas concéntricas: la mucosa, con un epitelio estratificado plano, la muscular y la envoltura externa. La capa mucosa tiene un epitelio plano estratificado, no presenta glándulas. La capa muscular es un estrato superficial de fibras longitudinales y uno profundo de fibras circulares. Y la capa conjuntiva externa es un tejido celular que rodea la vagina, presenta un plexo de vasos sanguíneos. Las arterias de la vagina proceden de la arteria uterina, la pudenda interna y la recta media. El drenaje venoso es a través de las venas vaginales hacia las venas ilíacas internas y la inervación igual sistema nervioso autónomo. Aquí se muestra de nuevo el simpático y el parasimpático. Los genitales externos, conocido en conjunto como vulva, están constituidos por el monte del pubis, los labios mayores, labios menores, clítoris, vestíbulo de la vagina, bulbos del vestíbulo vaginal y glándulas vulvovaginales. Los labios mayores y el monte del pubis. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos prominentes redondeados. Constituyen la parte más voluminosa de los genitales externos. Forman la hendidura pudenda. Se aproximan a la línea media formando la comisura posterior por delante del ano y la comisura anterior ventralmente, constituyendo el monte del pubis. Cada labio muestra una superficie externa y otra interna lisa, relacionada con el labio menor, con el que limita el profundo surco interlabial. Los labios mayores están constituidos por una gran variedad de tejidos que se disponen de forma estratificada: la piel, el panículo adiposo subcutáneo y la lámina fibroelástica. Los labios menores son dos pliegues cutáneos de aspecto mucoso, situados entre los labios mayores. Presentan una cara lateral y otra medial. Están constituidos por un repliegue cutáneo de aspecto liso con abundantes glándulas sebáceas, mostrando en su profundidad un tejido conjuntivo y elástico. El clítoris es el órgano eréctil, localizado posterior e inferiormente a la comisura anterior de los labios mayores, constituido por el cuerpo y el glande, delimitado cranealmente y caudalmente por el prepucio y el frenillo del clítoris. Bajo la piel del clítoris se dispone la fascia clitoridea, sobre la cual termina el ligamento suspensorio del clítoris. Las estructuras eréctiles están constituidas por los cuerpos cavernosos que están cubiertos medialmente por los músculos isquiocavernosos.
el vestíbulo de la vagina. Es una hendidura determinada entre los labios menores. En él se encuentran dos orificios, el orificio externo de la uretra, que a cada lado tiene los orificios de los conductos de las glándulas de Skene que producen una secreción mucosa, y el orificio vaginal. Los bulbos del vestíbulo vaginal son dos órganos eréctiles de aspecto alargado, separados por el vestíbulo de la vagina, excepto en la parte más anterior donde están unidos por la comisura media. Sus extremos posteriores están ensanchados y en contacto con las glándulas vulvovaginales. Sus caras profundas están tapizadas por el músculo bulbo esponjoso. Las glándulas vulvovaginales están situadas a cada lado de la parte inferior de la vagina por detrás de los bulbos vestibulares. Poseen un largo y delgado conducto excretor que se abre al vestíbulo. Aquí en este esquema, en la parte más inferior de él, vemos las glándulas vulvovaginales, ahí en el introito vaginal. La vascularización arterial son las pudendas externas, que son ramas de la femoral, para el monte del pubis y los labios mayores y menores. Las pudendas internas, ramas de la ilíaca interna, para labios mayores y menores y los bulbos del vestíbulo. La arteria profunda del clítoris, que es rama de la pudenda interna, para el clítoris. El glande recibe además las arterias dorsales del clítoris, ramas profundas de la pudenda interna. La inervación, pues el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. En el plexo sacro está el nervio pudendo, formada por las ramas sacra 2, 3 y 4. Es un nervio mixto que se distribuye al área del perine y a los esfínteres de la uretra y del ano. Como les decía, es mixto, sensitivo y motor. Y aquí el esquema muestra la técnica del bloqueo del nervio pudendo. Recordar que es del derecho y el izquierdo. Se hace ese bloqueo para anestesiar esa área del periné y poder realizar la episiotomía para el parto vía vaginal. La episiotomía puede ser en la línea media o una incisión medio-lateral. Aquí debemos recordar que está el esfínter del ano y por eso muchos médicos realizan la incisión medio-lateral respetando a ese esfínter del ano. Pues muchas gracias. Este es el fin de la presentación. Muchísimas gracias por su atención.